Buenos días a todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Espíritu Santo, ven en nuestro corazón y en nuestras almas, ven para llevarnos a la verdad plena. Nuestra Señora de Guadalupe, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gusto en verlos a todos. Bienvenidos a nuestra clase de Seminario de Pensamiento y Comunicación. Entonces, quiero mostrarles lo que vamos a hacer hoy. Ya terminamos con el programa. La única cosa es que se me hizo importante ver con ustedes más precisamente lo que es un comentario filosófico, lo que es un ensayo filosófico. De cierta manera, la tarea que ustedes tienen que hacer es un ensayo filosófico, porque muchas de las preguntas, aunque no todas, ya son preguntas muy filosóficas que se refieren a principios eh, los más radicales o los últimos principios, es decir, no solamente a ciertas leyes o teoremas, sino realmente a principios existenciales o esenciales que explican tal o cual comportamiento, a veces principios éticos también. Entonces, les voy a recordar cuáles les parecieron interesantes a cada uno de ustedes para que faltando 15 minutos de la clase, me digan al final de esta clase finalmente cuál van a tomar, ¿ok? Tienen que elegir entre estos dos que eligieron y que probablemente ustedes ya pensaron también por cuál se van a inclinar, que eso era un poco lo que tenían que hacer, pero también quiero que veamos lo que es un ensayo filosófico para que vean qué tipo de ideas son las que se manejan y cómo se estructuran en el momento de hacer un trabajo como estos. Entonces, el número 1 era a favor o en contra de que se pueda ser amigo de una persona a la que se ha tratado poco tiempo. La 2, a favor o en contra de la educación en línea. 3, a favor o en contra de que exista una legalización del aborto. 4, a favor o en contra de que los celos son algo natural en una relación sentimental. 5, a favor o en contra de la venta de golosinas y bolsas de comida chatarra en los centros educativos. Ok, entonces, en principio, hermana Albertina ya había elegido, y les voy a ir diciendo cada uno para ustedes, los que ya habían elegido entre todos estos 5, habían elegido 2, para que al final de la clase me den uno solo, ¿ok? Entonces, hermana Albertina, usted había elegido el 3 o el 5, Carlos 2 o 3, Dante 3 o 4, David 1 o 5, Diana 3 o 1. Gaby, la sábana santa o 4. Gilberto 3 o 4. Jaime 2 o 3. José David 2 o 5. Juan Manuel 4 o 5. Nimrod 3 o 4. La hermana Nurinarda 2 o 3. Raúl 2 o 4. Y Said 3 o 4. Leo, nos faltaste tú, pero bueno, piénsalo ahorita entre estos y eliges ya, tú solamente eliges uno ya entre estos 5, ¿de acuerdo? Ok, padre. Creo que ya sé cuál es. Ok, al final de la clase ya vemos la lista de todos. ¿Hay alguien que Ok. me faltó o todos están en mi lista ahorita? Ok, perfecto. Entonces, vamos a ver lo que es un ensayo filosófico. Aquí tienen en su plataforma 2 videos. De acuerdo que vamos a ver ahorita sobre lo que es el ensayo filosófico. Son videos bastante cortos. Y después vamos a leer un pequeño artículo que hizo una profesora de filosofía para los profesores, para que los profesores tuvieran este material para explicarle a sus alumnos lo que es un ensayo filosófico propiamente dicho. Entonces, vamos a empezar con estos videos.
Voy a compartir aquí mi pantalla. Voy a subir mi volumen al máximo, hecho. Y vamos a escuchar este. Listo. Recordemos que el ensayo es un tipo de texto expositivo argumentativo, generalmente breve y de carácter subjetivo, es decir, que el autor expresa su opinión o punto de vista al respecto del tema tratado, a diferencia del ensayo literario, que se caracteriza por su lenguaje un tanto poético y su libre forma de expresión, y del ensayo científico, que expone el punto de vista del autor sobre un hecho o conocimiento científico y se apoya en citas, estudios e investigaciones para fundamentar sus argumentos. El ensayo filosófico presenta una tesis y unos argumentos a favor o en contra de la misma. No consiste simplemente en presentar hechos ampliamente conocidos, opiniones o creencias, sino en presentar argumentos coherentes, sólidos, originales que sustentan la tesis y buscan convencer al lector. Además, muestran la capacidad del autor de pensar críticamente sobre el tema. Por cierto, un argumento es un raciocinio coherente y consistente que permite justificar algo y busca persuadir a otro o transmitir un contenido con sentido de verdad. Los argumentos no deben presentar contradicciones o serán rechazados por el lector. Retomemos. El ensayo filosófico busca evidenciar que se comprende un determinado problema y que se tiene la capacidad para analizarlo críticamente. Se deben establecer argumentos coherentes, sólidos y claros, sustentados en fuentes confiables. Como se trata de defender o refutar una tesis, se debe estar preparado para posibles objeciones que incluso pueden ser empleadas para hacer más fuertes nuestros argumentos al demostrar que son erradas o carecen de objetividad. Los argumentos empleados deben ser explicados y demostrarse cómo encajan con el planteamiento general, mostrando relaciones entre los mismos. Bien. Recuerden que lo tienen en su plataforma por si quieren volverlo a ver. Está bastante claro, ¿verdad? Vamos a ver este otro video, ¿de acuerdo? También explicando lo que es un ensayo filosófico. Voy a ampliarlo un poco más. No lo escuchamos, padre, no sé si tenga sonido. Oh, no se crea, ya tiene sonido, ya tiene sonido. Perfecto, tiene solamente música. Hay que ir leyendo las burbujas, ¿de acuerdo? Disculpe, padre, gracias. No, no hay cuidado, Diana. Al contrario, bienvenida. Sigue.
Bien, como pueden ver, hay muchos otros videos sobre cómo hacer un ensayo. Escogí estos dos porque me parecieron los más sencillos y los más sintéticos, ¿ok? Y por eso los elegí. Entonces, vamos a ver el tercer documento que tenemos para la clase de hoy, que es este de aquí. Ah, no, no es este de acá. Eso. Bien. Entonces, ¿quién es un voluntario para leer? ¿A quién le gustaría leer? Si gusta yo, padre. Perfecto. Voy a hacerlo un poquito más grande. Espérenme Está tantito. bien. Bien. Adelante. Hacer un comentario de texto supone no solo explicar el texto con tus palabras, sino además relacionarlo con la teoría del autor, mostrando las ideas implícitas que hay en él. Esto no significa que debamos utilizar el texto para mostrar todo lo que sabemos de ese filósofo, pero sí deberemos, a la vez que vamos explicando el texto párrafo por párrafo o punto por punto, ir señalando, definiendo y aclarando la teoría ontológica, social, epistemológica, ética, que fundamenta cada una de las afirmaciones del autor. Además, antes de explicar el texto, deberemos indicar cuál es el tema, las ideas que en él aparecen o el tipo de argumentación usada por el autor para defender sus tesis. Perfecto, muy bien. Voy a ver. Un momentito, por favor. Como que se trabó aquí la pantalla. Voy a salir de acá. Voy a volver a entrar, pero por fuera de Zoom. Bien, ya lo pude arreglar. Entonces voy a volver a compartir la pantalla. ¿Algún otro lector que quiera leer estos diferentes pasos que se hacen al momento de hacer un comentario filosófico de algún texto de un filósofo? Sí, padre. Bueno, si puedo yo apoyar. Claro, por supuesto, Gilberto, adelante. Antes de redactar, paso 1, subraya las palabras y conceptos fundamentales que debes aclarar
Paso 2, divide el texto en partes o párrafos. Y paso 3, indica al margen qué conceptos vas a ir aclarando y qué aspectos o ideas de la teoría del autor son necesarios explicar en cada párrafo. Bien. Ahora vamos a ver cuál debería de ser la estructura. Adelante, Gilberto. Estructura de los comentarios de texto, introducción, tema, idea principal y secundarias, estructura argumentativa y explicación del texto. Perfecto. Y vamos a ver cada una de estas partes. ¿Algún otro lector para leer lo que es el tema? Si gusta yo, padre. Sí, adelante, Lu. Tema. El tema debe ser indicado de manera breve, con uno o dos conceptos. Por ejemplo, los temas más recurrentes en el texto de Platón son el conocimiento, la educación, la virtud y el gobierno. Perfecto. Adelante, Leo. Ay, no ha cambiado. Me sigue apareciendo la misma, padre. Sí, vamos a esperar tantito que se Listo, actualice. Esperemos. listo. Ok, ¿Cuál adelante. es el tema? ¿Cuál es el tema de este texto? Después de eso, proseguí. Perdón, voy a voltear mi teléfono para poder ver bien. Después de eso, proseguí. Compara nuestra naturaleza respecto de su educación y de su falta de educación con una experiencia como esta. Represéntate, hombres, en una morada subterránea en forma de caverna, que tiene la entrada abierta en toda su extensión a la luz. En ella están desde niños con las piernas y el cuello encadenados, de modo que deben permanecer allí y mirar solo delante de ellos, porque las cadenas les impiden girar alrededor la cabeza. Muy chiquita la letra. Más arriba y más lejos se halla la luz de un fuego que brilla detrás de ellos, y entre el fuego y los prisioneros hay un camino más alto, junto al cual imagínate un tabique construido de lado a lado, como el biombo que los titiriteros levantan delante del público para mostrar por encima del biombo los muñecos. Me lo imagino. Imagínate ahora que del otro lado del tabique pasan sombras que llevan toda clase de utensilios y figurillas de hombres y otros animales hechos en piedra y madera y de diversas clases, y entre los que pasan unos hablan y otros callan. Extraña comparación haces, y extraños son esos prisioneros. Pero como nosotros, pues en primer lugar, ¿crees que han visto de sí mismos o unos de los otros otras cosas que las sombras proyectadas por el fuego en la parte de la caverna que tienen frente a sí? Claro que no. Si toda su vida están forzados a no mover las cabezas. ¿Y no sucede lo mismo con los objetos que llevan los que pasan del otro lado del tabique? Indudablemente. Pues entonces, si dialogaran entre sí, ¿no te parece que entenderían estar nombrando a los objetos que pasan y que ellos ven? Necesariamente. Y si la prisión contara con un eco desde la pared que tiene frente a sí, y alguno de los que pasan del otro lado del tabique hablaran, ¿no piensas que creerían que lo que oyen proviene de la sombra que pasa delante de ellos? Por Zeus que sí, y que los prisioneros no tendrán por real otra cosa que las sombras de los objetos artificiales transportados, es de toda necesidad. Bien, perfecto. Entonces, este es un texto de Platón muy conocido, se conoce como la alegoría de la caverna, aparece en la República, libro 7, y es un trecho solamente de todo este texto y de toda esta alegoría, en la que él hace una alegoría entre esta caverna y la situación de estos prisioneros en la caverna,
y la gente en general y la labor del filósofo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería el tema de este texto? Leo, ¿cuál dirías que es el tema de este texto que acabas de leer? Am, am. Fíjate, está en la primera frase. Después de eso, proseguí, compara nuestra naturaleza respecto de su educación y de su falta de educación con una experiencia como esta. ¿Ok? Ese es el tema del texto. ¿Ok? El tema del texto es una comparación entre estas personas que están en la caverna y la situación del mundo en cuanto a la educación y la falta de educación. ¿Ok? Perfecto. Entonces, fíjate, generalmente la idea principal aparece explícitamente en un texto. Este fue elegido porque aparece desde la primera frase. ¿De acuerdo? Entonces, seguimos adelante. ¿Qué otras ideas aparecen en el texto? ¿Verdad? Aquí, entonces, las otras ideas son evidentemente todas las alegorías que utiliza Platón y cuáles son las ideas secundarias. ¿Verdad? Por ejemplo, que estamos como esclavizados frente a nuestros prejuicios, que interpretamos cosas que no necesariamente son la realidad, etcétera, ¿verdad? Podemos encontrar varias otras ideas que aparecen en el texto y ideas secundarias. No sé, ¿alguno de ustedes tiene alguna idea secundaria o alguna idea que aparece en el texto que le parece importante ahorita compartir con los demás? Ok, seguimos adelante. Entonces, las ideas secundarias. Si no aparece en la idea principal, el mito de la caverna como explicación de la ontología y la teoría del conocimiento de Platón, por ejemplo, esta es una idea secundaria, ¿ok? Pero la hubiéramos podido como idea, la hubiéramos podido poner como idea principal también. O si no, otra idea secundaria es el dualismo ontológico, el mundo sensible y el mundo de las ideas. ¿Sí? Otra idea secundaria, la ignorancia y la apariencia como tipo de conocimiento propio del mundo sensible. Me parece que esta última, por ejemplo, es muy importante y se nota luego en el texto. Las demás uno tuvo que haberlo leído una y otra vez para poderlas encontrar, seguramente. Entonces, cuando yo paso ya a la estructura argumentativa, me hago varias preguntas. ¿Cómo se relacionan las ideas entre sí? ¿Cómo defiende el autor su tesis? Y ahí entonces debemos identificar el tipo de argumentos que usa. Una argumentación mediante ejemplos, una argumentación por analogías, una argumentación por interpelación, es decir, en un diálogo, un argumento deductivo, causal, con los diferentes modelos lógicos que verán ustedes después en lógica. Por lo pronto, solamente quédense con un argumento deductivo, racional, causal, etcétera. ¿Okay? Un argumento por interpelación generalmente es un argumento de autoridad que habíamos visto. Una argumentación por analogías también es un argumento racional, como el deductivo, el inductivo también, que son inferencias racionales. Argumentación mediante ejemplos, esa la vimos también, es un tipo de argumentación en particular. Y además de estas, recuerden que está también la argumentación emocional o emotiva, afectiva, ¿ok? Y también tenemos otro tipo de argumentación, que es la argumentación por medio de hechos, ¿de acuerdo? Que aquí en nuestro caso, en el caso de la filosofía, más que datos, son experiencias vitales, ¿verdad? Vivencias. ¿Ok?
Y después aquí la autora explica diferentes maneras de argumentar. Entonces, aquí está la argumentación mediante ejemplos. Jaime, como que esta parte te costaba un poquito de trabajo, entonces puedes tú leer este texto que aparece en tu pantalla ahorita, la argumentación mediante ejemplos, por favor. Sí, argumentación mediante ejemplos. El ejemplo tiene una gran fuerza argumentativa, aunque no es definitiva. Emplear ejemplos para defender una tesis supone realizar una inducción, esto es, afirmar un cierto juicio apelando a la fuerza de la existencia de varios casos. En algunas ocasiones los autores emplearán ejemplos históricos y en otros casos ejemplos ilustrativos, reales de casos particulares para demostrar que algo es u ocurre como ellos consideran que debe ser u ocurrir. El problema de las argumentaciones basadas en ejemplos es el problema de la inducción. Aunque algo se haya dado hasta el momento, eso no significa que deba darse siempre así. Lo que suele latir en el fondo del pensamiento de un autor que recurre a ejemplos es una concepción esencialista. Bien, entonces algunos elementos que me gustaría clarificar aquí. Fíjense, ¿por qué es una inducción? Porque está partiendo de casos particulares y concretos para remontarse a algunas leyes universales o para explicitar o explicar o ilustrar alguna tesis universal, ¿de acuerdo? Por eso es una inducción, porque parte de lo concreto de ese ejemplo para después dar un juicio universal, ¿ok? ¿Y por qué no es totalmente conclusivo? Porque en muchos casos solamente está ilustrando, ¿verdad? En otras palabras, lo que dice en el último párrafo, aunque algo se haya dado hasta el momento en un caso particular o en varios casos particulares, eso no significa que debe darse siempre así, ¿verdad? Lo que suele latir, eso entonces, esa es una cosa. Y después aquí tiene otra idea que es interesante. Lo que suele latir en el fondo del pensamiento de un autor que recurre a ejemplos es una concepción esencialista. O sea, ¿qué quiere decir esencialista? Que se está preocupando sobre la significación de un problema más que sobre la argumentación racional para llegar a un juicio, ¿ok? Se está buscando más, se está enfocando más o buscando más la definición de algo que un juicio verdadero, ¿ok? Una significación más que una afirmación o una aserción, ¿verdad? Bien. La argumentación por analogía. Me gustaría ver esto con ustedes porque es un caso particular de una argumentación racional y es muy importante en filosofía la argumentación por analogía, por eso me gustaría verlo. ¿Algún otro lector para poder leer esta o para que nos lea a nosotros esta argumentación por analogía? Por favor. Adelante. Argumentación por analogía. Las analogías son un estupendo recurso para defender las ideas, ya que permiten acercar conceptos complejos o abstractos a los lectores de una manera más concreta y vivencial. De este modo, a través de la imagen de algo conocido por los lectores, se puede apresar el significado de algo nuevo y desconocido para ellos. Perfecto, muy bien. Entonces, fíjense, es un recurso sin igual para defender ideas nuevas, ¿ok? Además, la ventaja de este recurso es que podemos nosotros estar pensando en conceptos abstractos y además conceptos complejos. Y al momento de nosotros dar una analogía, le damos un soporte vivencial, concreto, sensible a nuestras ideas más abstractas. Y por lo tanto se entiende mejor un texto. ¿Ok? Entonces, este recurso de la analogía le da mucha claridad a un texto e incrementa mucho la comprensión del lector. ¿Verdad? Bien. La argumentación por interpelación.
¿A quién le gustaría leer esta parte? Un nuevo lector. Yo podría leerlo, padre, si gusta. Adelante, Diana. Argumentación por interpelación. Interpelar al lector a través del diálogo permite que vayamos asistiendo junto con el personaje que dialoga a las tesis del autor. Inconscientemente nos permite seguir más fácilmente el hilo argumentativo y nos conduce a ir aceptando las tesis que el autor va afirmando. Perfecto, muy bien. La argumentación por interpelación viene sobre todo de la escuela platónica. Platón hace esos diálogos poniendo en diálogo a Sócrates con sus contrincantes. Otro muy importante, pensador muy importante que utiliza el diálogo es San Agustín, Agustín de Hipona. Prácticamente todas sus obras son diálogos, en donde se pone en diálogo con otras personas para el convencerlos o esclarecer algunas ideas. ¿Okay? Hoy en día utilizamos poco en los ensayos filosóficos una argumentación por interpelación, o sea, diálogos. Sin embargo, como los encontramos en muchos autores, podemos citarlos así literalmente para ponerle como más color a nuestro texto. ¿Ok? Seguimos adelante. La argumentación causal. Entonces, este tipo de argumentación es la más importante en un texto filosófico. ¿Okay? Y esta es la que ustedes sobre todo van a utilizar en su cuarto examen parcial. Entonces, ¿a quién le gustaría leer esta argumentación, este punto? Yo, padre. Bien, Raúl, te escuchamos. Si queremos demostrar algo, el argumento causal es de los más efectivos, ya que una vez que demostramos que un efecto X sucedería si se diese una causa Y, podemos demostrar que existe la causa Y para así demostrar el efecto X que queremos afirmar. Esto es un modus ponens. Si X causa Y se da X, por lo tanto debe darse Y. Perfecto. Entonces, nosotros lo utilizamos muchísimo en realidad. Formalmente se llama un modus ponens, ¿ok? Y los lógicos de la Edad Media se dedicó mucho a estudiar la lógica, es decir, cómo un razonamiento puede ser verdadero, ¿ok? Entonces, si yo parto de un esquema teórico, lógico, en donde veo una consecuencia o veo una relación de causa-efecto, si X, entonces Y, y después digo, pero se da X, por lo tanto debe darse Y, en este caso en particular, estoy partiendo de lo general, que es una relación causal, para aplicarla a un caso particular, ¿de acuerdo? Entonces, esto se puede dar mucho en nuestros razonamientos. Por ejemplo, si leo, entonces voy a redactar mejor. Si leo más, voy entonces a redactar mejor. En las escuelas mexicanas, por lo general, no se incentiva mucho a la lectura, sino más bien al diálogo y a la interpretación. Por lo tanto, si no se incentiva mucho a la lectura, entonces no se incentivará mucho tampoco y habrá ciertos errores en la redacción escrita. ¿Ok? Entonces, no estoy yo diciendo que la educación mexicana es mala. Estoy diciendo que la educación mexicana se enfoca más en ciertas habilidades, sobre todo dialógicas, más que en habilidades de lectura y escritura. ¿Ok? Pero sí estoy poniendo de relieve el problema de que causa no leer lo suficiente. ¿Ok? En clase. ¿Y cuál es ese problema? Que tendremos problemas en la redacción escrita. ¿Ok? Bien. Ok, entonces aquí dice, intenta describir los argumentos usados por Platón en el texto ejemplo, que está ahí arriba. Entonces, cuando yo quiero explicar una idea,
que puede ser mía o de un autor, yo necesito proceder por pasos, ¿verdad? Primero, necesito identificar las palabras y los conceptos fundamentales que quiero aclarar, ¿verdad? Por ejemplo, en los textos que estábamos viendo, prohibir vender golosinas en las escuelas. Bueno, tengo que definir qué son golosinas, ¿verdad? Tengo que definir qué son escuelas. Tengo que definir en qué tipo de escuelas voy a estar analizando el problema, etcétera. ¿De acuerdo? Después, o sea, no puedo dejar, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Que no puedo dejar al azar las cosas, ¿ok? Que necesito yo enmarcar muy bien mi problema. Bien. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que le voy a poner límites a mi problema, ¿ok? Que no puedo hablar de todo el tiempo, sino que necesito enfocarme en una cuestión y que como me estoy enfocando en esa cuestión, no puedo hablar de todo sobre todo, sino sobre esa cuestión en particular y por lo tanto limito mi escrito. Luego, el paso 2. Necesitamos identificar una idea principal y a partir de esa idea principal también enumerar las ideas secundarias, ¿ok? Y una vez que ya identifico todas esas ideas, entonces ya puedo profundizarlas más y explicarlas más en un escrito. Y después puedo ir explicando poco a poco el texto, armando argumentos que relacionan cada una de estas ideas con la idea principal, ¿ok? Bien. Entonces aquí está tomando un caso particular. Quizás sí valga la pena verlo porque lo leímos hace rato. ¿Alguien le gustaría leer lo que viene en esta lámina? Yo, Adelante. lo que habría que explicar. Nos guiamos para saber esto de las ideas principales y secundarias, así como de los conceptos que hemos subrayado. Ir explicando el mito y sus símbolos, indicando con se corresponden en la realidad. Sí, ¿con qué? Aquí Explicar el dualismo. Sigue adelante, Said. Explicar el dualismo. ¿Mande? Sigue adelante, está bien tu lectura. Explicar el dualismo ontológico, especialmente en el mundo sensible. Introducir los grados del conocimiento y profundizar en la doxa y la eicasia. Ok, perfecto. Entonces, les explico aquí un poquito más. El dualismo ontológico. Ontológico, ¿qué quiere decir? Que tiene que ver con el ser, ¿de acuerdo? Y lo que va a proponer Platón en toda su filosofía es que hay dos mundos, dos realidades. La realidad sensible, que no sabemos mucho si es una realidad, pero bueno, según él. Y la realidad propiamente dicha, que es la realidad de las formas del mundo de las ideas. ¿Ok? Eso es para explicar lo que significa dualismo ontológico. Ustedes van a entrar cada vez más en estas cuestiones durante toda su carrera. Es extremadamente interesante e importante. Y luego el último punto, introducir los grados del conocimiento. Ok, eso es fácil de entender, ¿no? Hay diferentes grados de conocimiento: conocimiento sensible, opinión verdadera, opinión falsa, ciencia, sabiduría, etcétera. Y profundizar en la doxa y en la eicasía. Entonces, estas son palabras griegas. La doxa es la opinión y la eicasía es la ciencia. ¿Ok? Bien. Sigo adelante. Suerte. Ok, entonces quería ver esto al final del curso para que ustedes tengan primero un soporte en la plataforma, un soporte material que les permita como que ser una referencia para cuando ustedes tengan que hacer un estudio de texto filosófico o una disertación filosófica. Aquí tienen el contenido explicado de manera suficientemente sencilla para que ustedes puedan aplicar estos lineamientos al momento de ustedes redactar un texto.
y saber cuándo están fuera de esos lineamientos y si ustedes se lo quieren permitir o no, ¿verdad? Eso también es bien importante. Ok. Entonces, con esto terminamos lo que yo quería ver con ustedes durante todo el durante todo el curso. Estamos terminando muy a tiempo. Entonces, lo que les quiero sugerir es que de aquí en adelante veamos sobre todo sus dudas, ¿ok? Que pueden ser dudas con respecto a sus tareas, con respecto a otros trabajos que puedan tener en otras materias o simplemente comentarios sobre ciertas cosas. Podemos entrar en diálogo sobre lo que pensamos en la pandemia o cosas así, pero cosas que realmente les interesen a ustedes. Como por ejemplo, pudimos entrar en un diálogo sobre la formación en la vida religiosa que hicimos con la hermana Nurinarda. Otros temas así, ¿ok? Entonces, ahora, antes de terminar la clase, sí me gustaría que se determinaran de una vez con respecto al tema que quieren tratar en el cuarto examen parcial. Entonces, déjenme compartir nuevamente mi pantalla y mostrarles entonces nuevamente los diferentes temas para que los tengan bajo la vista y que me digan, voy a hacerlo un poquito más grande, y que me digan cuál quieren tomar. Entonces, voy a empezar así por la lista. Hermana Albertina, usted había elegido el 3 o el 5. ¿Cuál prefiere ya ahorita? Me quedo con la 3, padre. Usted decide la 3. Perfecto. Carlos. La 2. Perfecto. Dante. Habías elegido 3 o 4. Bien, regresamos con la 3. Perfecto, muy bien. Dante, la 3. David, la 1 o la 5. La 5, padre. Perfecto. Anotado. Diana, la 3 o la 1. Creo que a Diana la sacó la plataforma, padre. Perfecto, esperamos a que vuelva a entrar. Gaby, ¿la sábana santa o el 4? La sábana santa, padre. Bien, entonces recuerda que corres un riesgo ahí, es de hacer un texto expositivo cuando te están pidiendo un argumentativo, ¿de acuerdo? Entonces, Sí, padre, ¿se lo puedo mandar cuando ya tenga un avance? Sí, sí, perfecto. Gracias. Bien, me lo mandas por correo, no por la plataforma, para que pueda hacer las correcciones de una vez corregido, entonces lo mandas por la plataforma. Sí, padre, gracias. Gilberto, 3 o 4. El 3, padre, por favor. Perfecto. Jaime, 2 o 3. El 2, profesor. Gracias. Bien. José David, 2 o 5. La 5, padre. Bien. Juan Manuel, 4 o 5. 4, por favor. De acuerdo, anotado. Nimrod, ¿la 3 o la 4? El 3, padre, por favor. Perfecto, tema número 3. Hermana Nurinarda, 2 o 3. 2, padre. Bien. Raúl, 2 o 4. Padre. No te escuché, perdón, Raúl. El 4. 4, perfecto. Said, 3 o 4. Sería el 3, padre. Bien, Said, muy bien. Leo, ¿cuál eliges de estos? El 1, padre. Perfecto, el 1. ¿Alguien me faltó o todos me dieron su respuesta? Bien, creo que Diana está entrando ahorita en la plataforma. Vamos a ver si es cierto. Déjenme ver. No. Bien. Ok. Entonces, bueno, ya le preguntaré a Diana entonces la próxima clase porque, a ver si entró ahorita. Ojalá sea ella. Déjenme, vamos a ver. Aquí está, perfecto. Diana, sé que te sacó la plataforma. Entonces, estamos viendo qué temas finalmente, por qué temas optas y optan cada uno de ustedes
Tú habías elegido dos, el 3 y el 1. Entonces, ¿con cuál te quedas de estos dos? ¿Con el 3 o con el 1? Ay, pues igual íbamos con el 3 que ya. Bien, Sí, perfecto. De acuerdo. gracias, padre. No, encantado. Muy bien. Entonces pueden ir trabajando sobre estos temas, ¿verdad? Para su cuarto examen. Y en cuanto tenga yo la fecha o la tengan ustedes, quizá ustedes la tengan antes que yo, sobre el examen final. Entonces vemos ya más precisiones sobre el examen final. ¿De acuerdo? Entonces sí le voy a pedir a Gaby que por favor, en cuanto tú tengas de la secretaría noticia o de la decana noticia de cuándo va a ser su examen final sobre esta materia, que me envíes la fecha por correo electrónico, por favor, o por un mensaje dentro de la plataforma. Igualmente, si yo lo recibo antes, se los envío a ustedes, ¿de acuerdo? Muy bien, que tengan un muy bonito día. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos entonces pasado mañana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bonito día a todos. Gracias, igualmente. Gracias, igualmente. Dios le bendiga, padre, buen día. Bendiciones a todos. Gracias, padre.